Decíamos en ocasión anterior en este mismo espacio que la economía mexicana está dominada por los monopolios extranjeros y también por algunos monopolios nacionales. Controlan no solo la economía, controlan la política. Los monopolios se han convertido en una fuerza superior a la del propio gobierno mexicano y a la de los gobiernos de muchos otros países. Son más poderosos y dictan la política a seguir en los países. Por ejemplo, qué leyes se elaboran, por ejemplo, qué programas se aplican, económicos, de infraestructura, etcétera. Y esto es una realidad. Los monopolios son más fuertes que muchos gobiernos del mundo. Ahora bien, la idea no es extirpar, expulsar, expropiar la inversión extranjera. Puede obtenerse algún provecho de esta, siempre y cuando no paguemos las consecuencias negativas que produce. ¿Y qué debemos hacer? Aprender a manejar la inversión extranjera y manejar la relación con los monopolios en lugar de que ellos manejen al gobierno mexicano como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Aprender a manejar la inversión extranjera y obtener el provecho que pueda sacársele. En este sentido es verdaderamente ejemplar el manejo que ha logrado hacer China de la inversión extranjera, aprovechándola para su propio desarrollo. Y eso debemos hacer en México. Tomar medidas como cuáles, por ejemplo, doy solo algunos ejemplos para ilustrar la idea que tengo al respecto. Primero, que los monopolios, que las grandes empresas extranjeras respeten estrictamente el Estado de Derecho en México, que no se les permita violentar la legalidad en el país, por poderosos, ricos y fuertes que sean. Y muy particularmente que respeten la legislación laboral, el derecho de sindicalización, que es uno de los derechos básicos de la clase trabajadora, a formar sindicatos donde no los existan. Segundo, el derecho de huelga de los trabajadores también debe ser respetado. En este mismo sentido, que paguen salarios altos a los trabajadores y que al interior de los centros de trabajo exista respeto a la dignidad de los trabajadores mexicanos que laboran en ese tipo de empresas. Por otra parte, es indispensable también obligar a los monopolios extranjeros y los nacionales también a respetar el medio ambiente y los recursos naturales. Decíamos en ocasión anterior, precisamente, son paradigma de esto, de violación a las normas ambientales, las empresas mineras que arrojan tóxicos a las aguas, a los suelos. Debe prohibirse esto y sancionarse rigurosamente cuando ocurra. Además, obligar a las empresas extranjeras a establecer sistemas anticontaminantes y, por otro lado, a indemnizar debidamente a la población allí donde ocurran afectaciones debidas a la contaminación. Además, en este mismo rubro, en este mismo sentido del razonamiento, es necesario que las empresas construyan, se les obligue a construir obras de infraestructura social en el área donde operan. Y finalmente, que paguen debidamente los impuestos que deben pagar y que no se les han cobrado por gobiernos cómplices de ellas, antes y ahora. Estas son algunas de las medidas que podemos adoptar. Proteger al país para evitar la fuga de capitales que tanto daño nos hace. Los famosos capitales golondrinos, como ocurrió en 1995. Evitar la fuga de capitales que daña a nuestro país. Que los bancos extranjeros no vengan aquí a cobrar comisiones bancarias que son casi el doble de lo que cobran en sus países de origen, porque así ocurre actualmente.
entre otras medidas que es necesario tomar. Decidir además en qué lugares y en qué sectores pueden invertir. Finalmente, ¿quién hará posible todo esto? Necesitamos un gobierno verdaderamente patriótico, nacionalista, comprometido con el pueblo en primer lugar, para que sea capaz de meter en orden a los monopolios. Pero para esto necesitamos un gobierno fuerte, con un firme respaldo popular, que le permita discutir al mismo nivel con los monopolios, algo así como lo que ocurrió cuando el general Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo. Él llamó al pueblo a organizarse y obtuvo del pueblo la fuerza necesaria para oponerse al poder del monopolio extranjero. Esto necesitamos el día de hoy.